Ingeniero Edwin Rivera Manso, que atareado, muy atareado en asuntos importantes, ¿verdad? Estuvo trabajando ayer desde horas de la mañana hasta altas horas de la noche. Así que a nuestro compañero de Lleva tu vida a otro nivel, nuestras bendiciones. Edwin sigue, ¿verdad? Trabajando mucho, pero saludable, papá, y con la actitud que te caracteriza, siempre alegre, siempre contento. Debidamente excusado esta mañana. Trata de descansar. Fernán, lo que me comentaste hace unos segundos todavía me tiene en shock. Todavía estoy en shock, de verdad. Los que llevamos mucho tiempo en esto pensamos que hay cosas que no nos debe sorprender, pero en la dinámica de tiempo que estamos, me dejó en shock la que me diste de esa carta. Sí, bueno, tengo en mis manos copia de la carta que cruzara el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, el pasado 16 de junio, o sea, estamos hablando de 2 semanas atrás, oficialmente a los empleados del municipio, ¿no? Dice, bueno, básicamente dice así, dice orden ejecutiva número 12. Orden ejecutiva estableciendo la política sobre vacunación de empleados en el gobierno municipal de Bayamón. Por cuanto, como todos conocen, es la política pública del presidente de los Estados Unidos de América y del gobierno municipal de Bayamón, lograr que la mayor cantidad de personas se vacunen contra el COVID-19. Por cuanto, consistente con esta política pública, el gobierno municipal de Bayamón promueve que sus empleados se vacunen contra el COVID-19 y provee la vacuna libre de costo. Por cuanto, por otro lado, el EEOC ha reconocido, ¿qué cosa es eso? ¿Tienes idea? EEOC. No. Ha reconocido que no constituye violación. Ok, el Equal Employment tiene que ser la que brega con la reglamentación acerca de los patronos y los empleados. Ok, dice que ha reconocido que no constituye violación a los derechos de los empleados requerir a estos vacunarse contra el COVID-19 como condición de trabajo. Repítelo otra vez, que estableció el EEOC, el Equal Employment Opportunity. Dice que por otro lado, el EEOC ha reconocido que no constituye violación a los derechos de los empleados requerir a estos vacunarse contra el COVID-19 como condición de trabajo. Wow, no lo desconocía si es así. Sí, exacto, yo también. Porque si es así, eso cambia todas las cosas. Pudiese... La sed de commission, tengo razón. Equal Employment Opportunity Commission. Bueno, si ellos dicen... Es el EEOC. Y si ellos dicen que, en efecto, como el alcalde establece, no constituye violación a los derechos de los empleados requerir a estos vacunarse como condición de trabajo, eso cambia bastante el panorama, ¿no? Me parece que es mucho. Pero es una sorpresa, no pensé que... Claro, imagínate, borraron de golpe y porrazo. O sea, eso entra en conflicto con las demás leyes. El empleado va a tener que lucharlo, porque cuando hay conflictos que una agencia establece en sus reglas una cosa, pero tienes una ley que te protege en otra, pues se crea un conflicto. Sí, así que le compete ahora al empleado luchar eso, pero continúa con la lectura. Dice, por cuanto no obstante el gobierno municipal de Bayamón ha determinado no exigir como condición de empleo a los empleados ya reclutados el que se vacunen, dejando esta decisión a vuestras conciencias. Sin embargo, aquellos empleados que efectivo el 16 de junio de 2021 no se hayan vacunado deberán cumplir con las condiciones que se establecen en la parte dispositiva de esta orden ejecutiva. Por tanto, en función de la facultad conferida por ley, declaro que, sección primera, a partir de la fecha de efectividad de esta política, los empleados que elijan no vacunarse deberán, punto uno, previo a reportarse a su área de trabajo, el empleado no vacunado deberá presentar evidencia de prueba negativa al COVID-19 en original, proveniente de un laboratorio en Puerto Rico y con una fecha de antelación a su presentación no mayor de un día. El punto 2, a partir de la fecha de efectividad de esta política, el empleado no vacunado deberá repetirse la prueba cada 15 días. La prueba a realizarse será de antígenos y o molecular. El tercer punto, en esa sección primera, los resultados negativos de las pruebas serán entregados al director del departamento, aquí se me perdió,
tranquilo, estoy en shock todavía con la parte de cada 15 días. Sí. Yo, empleado del municipio de Bayamón, que tomé la decisión de no vacunarme, estoy poniendo el ejemplo, a la fecha de vigencia, que es en algún momento de junio o 1 de julio. En algún momento de junio, desde el 16 de junio establece. Exactamente, sí. Tengo que presentar cada 15 días una prueba negativa de COVID, sea mediante PCR o antígeno. Antígeno, exacto. Entonces dice que, los resultados negativos de las pruebas serán entregados al director del departamento, quien será responsable de enviarla a Recursos Humanos. Y el último punto de esa sección primera dice, si el resultado de la prueba es uno positivo, el empleado no se presentará a trabajar, notificará al director o directora del departamento y se activará el protocolo contra el COVID-19 del municipio de Bayamón. Luego dice, el costo de estas pruebas será responsabilidad del empleado. Todo nuevo reclutamiento tendrá como condición de empleo evidencia de vacunación. Sección segunda. Esta determinación se toma para proteger la salud de los empleados que, por razones válidas de salud o religiosas, no se han vacunado y a los miembros de la unidad familiar de aquellos empleados vacunados, quienes por alguna razón no se han vacunado aún. Sección tercera. Esta política de vacunación será notificada a todo el personal del gobierno municipal de Bayamón. Cuarta sección. Esta política pública entrará en vigor de manera inmediata a partir de su firma dada en Bayamón, Puerto Rico, el 16 de junio de 2021. Ramón Luis Rivera Cruz, alcalde. Así que cada 15 días, este empleado que, hablando de los que no quieran vacunarse, ¿no? O no se hayan vacunado, tienen que hacérsela básicamente cada 15 días, esa, ¿verdad? Y costeada por ellos a su bolsillo. Eso, ¿cómo cuánto cuesta eso, Juan? ¿Tienes idea? No tengo idea. De verdad que no tengo idea. Pues se agrega entonces ahí a tus gastos recurrentes, si es que no te vas a vacunar nunca, pues dos pruebas mensuales. 2 pruebas mensuales a tu costo para seguir siendo empleado. Y si quieres ser empleado hoy y aplicar, tienes que estar vacunado. Eso sin añadir al estigma que te exponen, porque el haber escogido esa línea hace un cuadro de ti, de dónde está tu pensamiento, la connotación que se le ha dado es negativa a esa postura. Se le resta inteligencia a la persona que lo hace así, se le añade el elemento de fanático o fanática, de estar desconectado de la realidad. O sea, hay una serie de elementos que se añaden que todavía no hemos visto el trato de una persona que escoge estar no vacunada en un ambiente de trabajo. Ya estamos viendo más o menos, ¿verdad?, un poquito la cortapisa. Imagínate que un número significativo de ellos, que sería la avenida que les queda, la razón sea de tipo religioso, que es lo que provee la ley. Tienes 2 opciones, o es una cuestión de salud por la cual no puedes ponértela, esa sería como que una condonación posiblemente a cómo te vean, pero si levantas la bandera de tus convicciones y de tu fe, ¿verdad? No sé, tengo la impresión de que el sello que te van a poner de ahí en adelante, como un fanático religioso, y el trato que eso trae, claro, sí, es impensable. Sí, porque lo hemos dicho un montón de veces, simplemente es una segregación. Lo es. Que ya está establecida, no es que va a pasar, es que eso es así. Eso es hoy. Así es. Entonces tiene eso un nivel de peligrosidad. Bueno, es la pérdida de un derecho fundamental, y a mí lo que me ocupa en la pérdida de derecho, Fernán, es el hecho de que aquellos que puedan estar a favor de que sea así, porque lo ven estrictamente como un issue de salud y no lo ven como un elemento de pérdida de derecho como ciudadano, te vas acostumbrando, y cuando el Estado, siempre goloso de seguir controlando a la ciudadanía, tome otras decisiones de seguir restringiendo tu libertad, claro, sí, se te va a hacer más difícil exigirle al Estado que respete tus derechos, porque vienes cediéndoselos desde antes en un montón de tópicos, que es un hecho cierto. ¿Tú te imaginas que los padres de Puerto Rico, cientos de miles de padres, desde la primera vez que el gobierno decidió que una adolescente fuese a una farmacia a buscar la píldora del día después, sin ellos saber,
Imagínate cientos de miles de padres que se hubiesen levantado en ese momento años atrás. Esa disposición legal la tendríamos. Yo te garantizo que no. Yo te garantizo que si cientos de miles de padres se hubiesen levantado y paraban el sistema, desde educación hasta you name it, todo el país, por una disposición como esa que les quitó el derecho a ellos de saber y de su hijo o su hija, en este caso la hija, ¿verdad? Porque la píldora es para las nenas, para las mujeres. Hubiese pasado otra cosa, pero ¿qué hicieron los padres? Consintiendo. Bueno, sabemos que los jóvenes están activos sexualmente, quedémonos callados, esa es una opción. Pero ya se inmiscuyeron en el derecho de papá y de mamá de consentir y saber qué tipo de medicamentos se le está dando a su hijo o a su hija. Sí. O sea, es así. No se vio así, todavía muchos no lo ven así, pero es así. Y añádete el tema del aborto. Una nena de 13 años puede ir a abortar y papá y mamá no tienen que saber. Papá y mamá le cedieron al Estado su derecho de saber que su hija está embarazada y que se va a practicar un aborto. Por supuesto. Si para sacarle una muela, papá y mamá tienen que saber y tienen que consentir. Pero papá y mamá otra vez, ciegos, ajorados con el rollo del trabajo, miraron para el lado y le quitaron otro derecho fundamental. Y hoy es una realidad. Y hoy esto es un hecho cierto. Lo perdiste. Y podemos mencionar otro ejemplo. Ahora el más reciente, el tema issue caliente, es la vacunación. Y fíjate, en el pasado... Pues mira dónde está llegando. Yo no sé si coincides conmigo, pero yo recuerdo un par de casos cuando yo era chamaco en la escuela. Un par de veces en la vida que yo recuerde, supe de algún compañerito que su mamá declaraba que no quería que se vacunara. O sea, ¿te acuerdas que a las escuelas iban a vacunarnos, no? Sí. Y entonces eso era como un caso raro, porque uno lo que pensaba era, y lo que se decía era, uy, qué cosa más rara que no quieran que se vacune el muchacho porque se puede enfermar. Ajá. Pero hoy el pensamiento es distinto. No es qué raro porque se puede enfermar. Es qué peligroso que no se quiere vacunar. Uy, sí. Esta persona es peligrosa. ¿No? Nos puede enfermar a nosotros. Claro. O sea, se trata al revés. Correcto. Así es. Es al revés. Y obviando data que te puede dar demasiada información para tú justificar esa postura. Por eso aquí nosotros, cuando hemos estado manejando este issue, es un issue de respeto hacia ambas posturas, pero no se está respetando la postura de los que no, sino que se está acorralando poco a poco. Mira, Fernando, yo tuve una experiencia esta misma semana. Voy a llamar hoy para corroborar porque me dejó en shock también. Hablamos del caso de Yauco. ¿Recuerdas el caso del joven de Yauco? Sí. Que fue un fisiatra. Ajá, sí, claro. Mi hijo fue a hacerse una endoscopía. Me contaste, sí. Mi hijo fue a hacerse una endoscopía con esta gastro. Y lo atendieron, chévere, nice. Para la cita de seguimiento, él recibe una llamada telefónica le estamos dando una llamada para una cita de seguimiento. Cuando vengas, nos tienes que mostrar o tienes que traer la certificación de que estás vacunado. Me dejó en shock cuando mi hijo me comparte eso esta semana. Entonces, como fue una llamada telefónica, él no pudo establecer claro si es una exigencia porque le pregunto, ¿te pidieron certificación negativa de COVID? No, lo que entendí era que tengo que estar vacunado. O sea, esa parte él no la tiene clara. Yo voy a llamar como paciente porque tú sabes que la ley IPA lo protege y él es adulto. Pero yo soy cliente de esa oficina médica. Y necesito hacer una cita. Pues voy a llamar para corroborar si la condición para atenderme es estar vacunado. Porque me dejó en shock también. Pero eso entonces yo tengo que estar pensando entonces en otra opción de otra doctora, otro doctor que sea gastro, para entonces atender cualquier situación que tú quieras atender. Pero Juan, una pregunta bien básica que yo creo que le hemos planteado hoy aquí, pero que quiero volver a poner sobre la mesa. Si es una vacuna experimental. Ajá, lo es. Todavía lo es. Y las farmacéuticas están exentas de demandas. Totalmente, y absolutamente es así. Y el gobierno consintió eso. Así es. Porque se entiende que en una mesa negoció con las farmacéuticas, no te preocupes, estás exenta, nadie te puede... ¿Cierto? O sea, los gobiernos permiten esa dinámica de estas empresas que son privadas, ¿no? Entonces, si ni la farmacéutica, si ni el médico, si ni la enfermera, si ni el gobierno se hacen responsables porque es una vacuna experimental, porque es obligatoria para esta gente, porque tengo que, o sea,
Pero es que esto es una cosa sencilla y básica de entender. Con la inteligencia normal que tú y yo tenemos, se cae de la mata. Sí. Con la mega inteligencia de ellos, no hay forma de justificarlo, pero ellos son los mega inteligentes, ¿no? Sí, ellos y fíjate que aquí nadie dude el tópico. No estamos en contra de que te vacunes, estamos defendiendo el derecho a no hacerlo, punto. Eso es lo que estamos diciendo esta mañana, el derecho a no hacerlo. Exactamente. Pero es increíble, o sea, que no, o sea, que estemos siendo presionados a una vacunación de una sustancia, de una vacuna que es experimental y por la que nadie se hace responsable. O sea, yo no me hago responsable, ponte esto, te la tienes que poner, pero yo no me hago responsable ni nadie. O sea, si algo te pasa de eso, nadie es responsable. ¿Qué pasa? Exacto. Hay montones de casos que yo creo que la mayor parte de la gente no los conoce porque la prensa no los cubre porque no les da la gana. Yo voy a traer uno. Ya yo posteé las palabras del doctor de John Hopkins ayer. Ajá. Eso está en la página de Facebook de Nueva Vida. El que lo quiera buscar, Juan Carlos, ¿cuál es el video? Pues mira, esclorea la página de Nueva Vida, lo vas a encontrar. El doctor John Hopkins. Voy a postear otro de esta mamá, porque hace unas par de semanas que lo vi, y está con todos los links, ella hablando del hijo atleta que yo hice referencia, del atleta elite de 19 años. Que tiene miocarditis, su corazón se agrandó. Y en el caso de él, tiene un dolor permanente en su pecho. Un dolor permanente en su pecho horripilante. Todo su performance de salud cambió. No puede practicar deportes por los próximos 2 años, siendo un atleta elite becado para entrar a la universidad. Entonces, ¿qué tú haces con esos casos? ¿Qué tú haces con esos casos? ¿Y viste el caso de la... O sea, vacúnate, si te pasa eso, pues mira, pues brega con eso, porque la mayoría no le pasa eso. Esa es la premisa de ellos, que como a la enorme mayoría no le pasa, si tú eres un caso de eso, pues bregas con esas consecuencias, problema tuyo, porque el bien de los demás es más importante que lo que le pueda pasar a ti, a tu hijo, a tu sobrino, a tu vecino. ¿Viste la adolescente? Esa es la premisa brillante que nos están diciendo todo el tiempo. En todos los medios. ¿Tuviste la adolescente de 16, 17 años que está en silla de ruedas, que su mamá es una científica y que está pidiendo que la ayuden? Está yendo a donde quiera. Tengo el video por ahí, te lo voy a mostrar. Sí. Yo creo que ese es el tipo de video que la gente tiene que ver. Llorando, diciendo, o sea, porque es que ella le dio permiso a su hija para que fuera parte de las pruebas. De la vacuna. Ajá. Y eso resultó ser terrible. Fatal para su la hija. puso en una no habla, yo creo no camina. O sea, sí, dramático. O sea, ¿qué pasa, Juan? Que a mí, igual que a ti. Y ella, para exponer a su hija como científica, tenía que estar convencida de que no le iba a pasar nada. Exactamente. Y su esposo también. Pero le pasó. ¿Y quién revierte ese daño? Ese es el detalle. Entonces los médicos nos están diciendo con una mega inteligencia y con un calor de cara que a mí me impresiona. Esos son pues cositas, pajitas que le caen a la leche, población. La mayoría no le pasa nada. Pues asume ese riesgo. ¿En serio? ¿Tú me estás hablando en serio? Mira, o sea, ese es el punto. Esta otra no me puedes obligar por eso. Claro. El que lo asuma voluntariamente con conocimiento, pues lo estás haciendo con conocimiento. Que asume ese riesgo y esa responsabilidad si te pasa. Sí. O sea, es como dice, pero no me obligues. Es como dice nuestra oyente Tatiana Seda, que está haciendo bien vocal en las redes sociales, ¿verdad? Haciendo su trabajo. Ella dice, hay cantidad de gente que se ha vacunado y no le ha pasado nada. Gloria a Dios que por ello. Exacto. Pero hay gente que le está pasando cosas graves y hay que atenderlo y alguien tiene que poner esto. El COVID no le cambió la vida, le cambió la vida la vacuna. Exactamente. Entonces queremos que todos seamos tontitos y nos quedemos callados y ni siquiera insinuemos ni expresemos estas opiniones porque no debemos. Ese es el colmo donde hemos llegado, es cállate la boca y punto. Y no puede ser, gente, no puede ser, porque va a venir una ley para que Juan Carlos Matos, Fernán Reyes y Nueva Vida no prediquen. Eso es así. Porque a gente le va a ofender que prediquemos y a gente le va a ofender, mira, ese textito bíblico a mí me excluye. Cállate la boca, eso es Canadá hoy día, pueblo, eso es Canadá hoy día. Ustedes no han unido los dots, ustedes no han puesto este eslabón con este eslabón. Ahora es la dichosa vacuna. Luego va a ser nuestro discurso evangélico, nuestro discurso bíblico, nuestro discurso cristiano. Y nos van a decir, cállense la boca porque hay gente que eso le molesta y le hace daño. Eso es Canadá hoy. Pero la gente ve esto todo aislado. No lo ve como que todo va hacia esa dirección para unirlo absolutamente todo. Argentina está pasando una igual. Pues o sea, claro. ¿Cómo me quieren callar la boca a mí con el proyecto 103? ¿Qué dice el proyecto 103?
que yo puedo, como patrono, discriminar de manera percibida. Percibida para mí no, percibida para el empleado. Si el empleado percibe que la reprimenda que yo le di, que el memo que yo le di o la suspensión que yo le di es por su orientación sexual, va, me hace un reclamo, el Departamento del Trabajo, bajo esa ley, la prioridad es verlo con esos lentes, mi memo, mi reprimenda o mi despido. Ese empleado que era irresponsable y que estaba fallando, y por eso fue que yo lo suspendí, no por su orientación sexual, pero levantó la bandera que fue por su orientación sexual. Porque él percibía que yo lo discriminaba o que yo la discriminaba. Se acabó el juego, papá. Nos callaron y yo perdí otros derechos más que en este momento no existen y que una sola persona con un golpe y porrazo de discrimen percibido, la gente no lo ve como una telaraña que se está tejiendo perfectamente. Esto de la vacuna, por ser un issue de salud, que es el más que la gente acepta, se está usando como un fundamento para esto. Dieron un palo por esa esquina, ¿no? ¿Ah? Dieron un palo por la esquina de la salud, porque imagínate que, un palo, y han convencido a la mayoría, a un sector significativo de la población, sí, de que no está mal obligar. Exactamente. En serio, sí. No está mal obligar, en serio. Y si te pasa algo, brega con eso, Fernán. Sí, una buena amiga, en estos días me postuló a eso, me dijo, Fernán, perdóname, pero yo estoy de acuerdo en que sea obligatoria. Si el Estado fuera honesto, dijera, mira, si fuera honesto con la población, nosotros exhortamos a que lo mejor que te puede pasar es que te vacunes. Si eres de los que tienes una reacción negativa, tú y tu familia tienen un bolsillo interminable médico para bregar con esa reacción. Y este es el protocolo para eso. Y este es el protocolo establecido. Ni pío. No, papá, tú bregas con eso, los miles de pesos para buscar asistencia médica a ese familiar tuyo que se afectó, hijo, sobrino, tu esposa, tu esposo, tu hijo. Y los que se han afectado totalmente invisibles. Nadie habla de eso. Breguen con eso porque como a la mayoría no le pasa, pues a los que le pasa que se chaven. Sí. Eso es lo que nos están diciendo. Y todo el mundo quiere Nueva Vida, por favor, entra en esa línea también. Pues no, pues yo sería injusto si entro en esa línea a promover eso. Porque si yo verdaderamente amo a la gente, yo no puedo decirle a la gente, vacúnate. Y si tienes una reacción de estas malas, como tantos miles ya han tenido, y el CDC lo tiene documentado y está en procesos investigativos, brega con eso. Yo sería poco cristiano. O mi cristiandad estaría en entredicho. Claro que sí. De yo hacer una cosa como esa. Claro que sí. Esa es mi opinión de mí. Estoy hablando de mí, no de los demás, no de los pastores, no de las iglesias. Estoy hablando de mí. Entonces, ¿cuál es el amor en Cristo? Si hay un ups y tú y yo conocemos a alguien, rayo Fernando, tú y yo le dijimos a fulano, vacúnate papá, vacúnate fulana. Y tuvo el síndrome de Guillain-Barré, que algunos lo han tenido. Está paralizada en una cama, lleva tres semanas en un hospital desde que se vacunó con Guillain-Barré. Que está probado que es una reacción que alguna gente tiene. Fabuloso. ¿Quién brega con eso? ¿Quién brega con eso? ¿Dónde está el amor de nosotros? Pues, mija, tú fuiste una de las poquitas, fulana, perdón. ¿En serio? No puede ser. Juan, no puede ser. La cantidad de información que a nosotros nos llega, tal vez no le llega a la mayor parte de nuestra audiencia, por la naturaleza de nuestra posición, ¿no? O sea, a nosotros nos llega cantidad de mensajes de gente hablándonos, pidiendo ayuda. Mira, esta oyente acaba de escribirnos. Sí. No sé su nombre, dice, buenos días, soy empleada federal. Y en esta agencia están beneficiando a todos los empleados que se hayan vacunado con 4 horas libres y pagas. Claro. No aplica para los no vacunados, una forma de estimular a los que no lo han hecho. Por otro lado, dice ella misma, mi esposo y yo nos vacunamos. Yo luego de la segunda dosis he tenido episodios esporádicos de fuertes taquicardias y he decidido al momento no vacunar a mi hijo de 16 y la niña de 13. Me da temor porque están en pleno desarrollo. Ahora, para que mi hijo pueda participar de un torneo de baloncesto, tiene que obligatoriamente estar vacunado por instrucciones de la federación. Es una fuerte presión porque no quiero que se quede sin participar. Esta situación se nos está saliendo de control. Nos están obligando. Claro, evidentemente. Mira, el CDC, busca en el documento, voy a tratar de conseguirlo, ya el documento es público. El CDC le va a añadir a la vacuna de Pfizer y de Moderna, el warning puede causar en jóvenes miocarditis o pericarditis. Miocarditis es el agrandamiento o hinchazón del corazón y pericarditis es daño al tejido externo del corazón. Ajá.
O sea, ellos con los warnings, a la medida que van llegando a conclusiones, se curan en salud. Esto es como el medicamento que nos anuncian en los medios, de que puede causarte un derrame, te induce a suicidio. Son los mismos warnings. Entonces cumplen con la ley, nos ponen un video de todo el mundo riéndose, sentados en una mesa, todo está bien, que mientras el locutor te lee una cosa que si tú de manera fría te sientas a escucharlo, tú dices, a rayo, ¿me conviene hacer esto o no? Y yo vuelvo y repito, gente, consistente, el que quiera hacerlo voluntariamente y asumir el riesgo, ese es tu derecho. Yo no te lo quito, yo no te critico, yo no te censuro. Si tú piensas que en efecto es lo correcto para ti, no tengo ningún problema. Yo no le estoy diciendo a nadie que no lo haga. Sí. Yo estoy defendiendo al que no lo quiere hacer, que se le obligue. Ese es el punto de Juan Carlos Matos, que al que no lo quiere hacer, que no se le obligue. Y si no hacerlo es asumir un riesgo para esa persona, es el derecho de esa persona asumirlo, no el otro riesgo, que es administrárselo y tener alguna consecuencia. Porque hay demasiada gente que ya la ha tenido, y ¿qué le vamos a decir? Pues yo voy a orar por ti. Cuenta con mi apoyo. En lo que te pueda ayudar a la familia, qué bien, qué nice. Sería como que demasiado egoísta. Sí. Pero como vamos hacia una situación de absoluto control, que la gente en el 2021 todavía ni lo ve, en un sector de la población, hay otros que lo ven más clarito que nosotros, en los próximos años seguiremos viendo cómo se siguen añadiendo propuestas de ley donde parte de la población pierde sus derechos, como nosotros lo estamos viendo. Juan, si me lo permites, la pausa la podemos juntar con la otra. Perfecto. Esta cortita. Y Juanqui tiene ready, le acabo de enviar el video. Sí. De la chica, del adolescente de 13 años y su madre hablando. Ok. ¿Quieres verlo? Sí, vamos a verlo. Aquí va, adelante Juanqui, dale play. Porque es la mamá hablando, o sea. Sí. 20th, Maddie received her second dose of the Pfizer COVID vaccine as a participant in the clinical trial for 12 to 15-year-olds. All three of our kids volunteered and were excited to participate in the trial as a way to help us all return to normal life. Wow. My husband works in the medical field, and I have a degree in electrical engineering. We are pro-vaccine and pro-science, which is why we agreed to let Maddie and her two older brothers volunteer for the trial. Before Maddie got her final dose of the vaccine, she was a healthy 12-year-old who got straight A's and had lots of friends. She had a life. She was energetic. She was not like this. Wow. Although she does still have lots of friends. Upon receiving the second shot, Maddie immediately felt pain at the injection site. Over the next 2.5 months, her abdominal, muscle, and nerve pain became unbearable. She developed additional symptoms that included gastroparesis, nausea and vomiting, erratic blood pressure and heart rate, memory loss. She mixes up words, brain fog, headaches, dizziness, fainting. She fell and hit her head, and then seizures. She developed verbal and motor tics. She had loss of feeling from the waist down and muscle weakness. Drastic changes in her vision, urinary retention and loss of bladder control, wow. Severely irregular and heavy menstrual cycles, and eventually she had to have an NG tube put in to get nutrition. All of these symptoms are still here today. Some days are worse than others. Our greatest challenge came when her doctors began to consider an alternative diagnosis. Well, she really didn't have one before. So, because they couldn't figure it out, one physician labeled her as having functional neurologic disorder. Wow. Una mamá deshecha. Sí. ¿Quién le arregla la vida a su hija? El esposo trabaja en el campo médico. Ella es ingeniero electricista, pro vacunas. Su hija perfectamente normal, 12 años, adolescente ya. Luego de la segunda dosis, esa fue la consecuencia. ¿Quién le arregla la vida a esta familia? ¿Quién se la arregla? Y qué bueno por los demás niños que en esta prueba resultaron pues ilesos hasta el momento.
Gloria a Dios. Pero tenemos que visibilizar a esa nena. A esa niña. Claro, totalmente. Que representa a miles de personas que hoy están afectadas. Así es. Por una vacunación que cada vez está siendo impulsada como casi obligada. Y la clase médica me dice en un programa de televisión y de radio que eso no importa, que yo no debo preocuparme por esa nena que le cambió la vida por completo. Hasta ahora con los síntomas y cada vez peor en muchas instancias, como dijo su mamá, desecha ahí. Y yo tengo que promover la vacuna. Y yo la tengo que promover. ¿Es en serio? Fernan, yo no sé qué sociedad insensible es la que estamos viviendo. Yo desconozco la sociedad en que hemos comenzado a vivir, donde no podemos solidarizarnos con el dolor de esa mamá y de esa nena, empezando a vivir. Porque entre tantos millones de vacunas que hemos administrado, ella es una de las excepciones. Pero tuviste todas las condiciones que esa mamá describió. Pues no la puedo promover. Por eso digo, si lo quieres hacer voluntariamente, asumiendo los riesgos, ese es tu derecho, no te lo quito. Pero por favor, no me obligues a hacerlo y no me obligues a administrársela a los míos. Obligado. Porque si tenemos esas consecuencias, ¿quién va a pagar ¿Quién está pagando los costos médicos de esa nena? No es el Estado, es la mamá, es el papá. Ni la farmacéutica pues está exenta. Exactamente. No hay a quien pedirle ayuda. No. Sí. Entonces, a mí me parte el alma, fíjate lo que ellos decían, lo orgullosos que se sentían sus 3 hijos de ser participantes de la prueba de la vacuna para que la pandemia termine, o sea, para regresar a la normalidad. Para ella llegó la peor pesadilla de su vida. Entonces, el Estado quiere que tú y yo nos callemos y que esta información no la expongamos. ¿Es en serio? O sea, yo tengo que esconder esto debajo de la alfombra porque puede influenciar a gente a no hacerlo. Hay alguien aquí que me diga que yo debo callar ese caso, meterlo debajo de la alfombra y decir, no hay problema. Si tú que me estás escuchando puede ser el próximo caso o el de tu familia. ¿Sí o no? Eso es lo que estamos viviendo. Por favor, no obliguen a nadie a hacerlo. Sigan llevando una campaña educativa. Todo el mundo tiene esta información y que cada cual decida. Pero curioso, no obligado. Hay algo curioso. Tradicionalmente, históricamente, las farmacéuticas cuando publican promoción de sus medicamentos, ¿cómo se llama eso? El disclaimer al final de los posibles consecuencias. ¿Cómo se llama eso? ¿No? De los efectos secundarios. A veces dura más la lista de los efectos secundarios que el propio comercial. Tú te has dado cuenta, ¿no? Sí. Pero muy responsablemente, digamos, la farmacéutica explica, ¿verdad? Este medicamento te puede ayudar para esto, pero te puede pasar esto otro. Es la primera vez que se promueve a nivel mundial un recurso médico que es una vacuna para la cual nadie dice nada acerca de su efecto secundario. Pero claro, si está experimental, ellos mismos no te pueden decir qué te puede pasar. Y ellos mismos sacaron las manos del fuego y dijeron, bueno, aquí está esto, dale para adelante, pero yo no sé qué te pueda pasar. Y si te pasa algo, conmigo no venga, porque no te puedo ayudar. Correcto. Entonces, caramba, yo creo que eso es suficiente como para que podamos decir, pues entonces tengamos cuidado con la manera en la que presionamos a la gente para la vacunación. Exacto. El que se quiera vacunar, bueno, chévere, teniendo toda su información de frente, ¿verdad? Y el que no quiera, pues no debe tener problema, ¿no? O sea, de hecho, parecería que el que mayor riesgo está es el que no se vacuna, pero nos están penalizando en todo caso, ¿no? Total y absolutamente. Somos los peligrosos, ¿no? Yo creo que nosotros estamos levantando una bandera de justicia para todo el mundo. Sí, incluyendo a los vacunados ya. La gente ve la consistencia de este medio y de nosotros como animadores. Nunca hemos penalizado ni siquiera las iglesias que son sede. Ni las he penalizado ni las penalizaré. El único consejo que doy es tengan una buena póliza de seguro, porque de ocurrir algo, la persona va a poder ir en contra de la iglesia por ser la sede de la vacuna, ¿no? Pero es simplemente la parte legal de tener un seguro que te pueda proteger. Pero no podemos llegar a esto, gente. O sea, que sea obligación. Cuando el Estado de Israel tiene el 95% de su población vacunada y ahora mismo cerraron desde el 15 de mayo otra vez el turismo en Israel hasta hoy, 1 de julio. Se supone que hoy Israel abra otra vez las visitas para el turismo a Tierra Santa.
Pero a pesar de que tenía el 95% de vacunación, los brotes han surgido allí y 95% de vacunación no ha servido de mucho para que el país volviera a cerrar. O sea que el que aspiraba a la vacuna, que son miles, para regresar a la normalidad, que por favor me expliquen lo que está pasando en Tierra Santa. Qué increíble. Es absurdo. Entonces, las autoridades dicen, cállense, no digan eso trae problemas, se va a detener el proceso de vacunación. Nosotros somos un medio que ustedes dan la información que ustedes quieren, nosotros proveemos la otra información que se suprime para que la gente la tenga. No es para persuadir a la gente a que no se vacune, es para que la gente la tenga, porque es un derecho ciudadano a tener toda la información. Toda la información. Es así. Oye, Juan. Es así. Una nota al calce en el mismo tema. Por una simple curiosidad, y mi premisa puede ser disparatada, pero cuando una persona muere en un hospital por COVID, lo certifica un médico y, o sea, se hace una autopsia o cómo, Sí, o sea, si certifica que fue por COVID, no hay autopsia. Todavía no. Aquí en Puerto Rico todavía no. No. Si tiene la certificación de un médico, la información que yo tengo hasta este momento que estoy hablando contigo es que no hay autopsia. Que el médico dice fue COVID. Sí. Ahí está. Y no hay autopsia. Esa fue la razón y se acabó el evento. No hay más. Al día de hoy todavía es así. Bien. Bueno, ese es el mundo que estamos viviendo y el Puerto Rico que estamos viviendo, mientras cantidad, y a la misma vez, ¿no?, que estamos hablando de todo esto, hay cantidad de gente muriendo en sus emociones. Sí. No de COVID, sino en su mente, la salud mental, asesinatos todos los días, y la prensa parece que se le olvidó. Sí. El crimen en el país, todo es la vacuna. Sí. Y el caso de la iglesia de Mayagüez todavía. Sí, exacto. El ejemplo símbolo es el caso de la iglesia de Mayagüez en este momento. Cuando el gobernador se prestaba a bajar las restricciones, ¡boom!, sale estratégicamente la noticia del caso de Mayagüez. Bueno, y con la advertencia de que hay otra iglesia que están vigilando. Sí. Eso lo dijeron ayer. Así es que Sí. hay que ver qué es lo que sigue pasando en estos días. Totalmente. Esta es nuestra misión. Lo bueno de esto es que como estos medios electrónicos graban, esto queda en Facebook, esto queda inclusive en nuestra computadora interna donde todo lo grabamos, la gente tiene oportunidad de evaluar dónde nosotros estamos en términos de si somos enemigos o no. Somos proveedores de información fidedigna para que la gente tenga información y decida informadamente. Cuando vayas a la vacuna, tú tienes toda la información del planeta posible. Y eso se te respeta y eso está nice. Debe ser así. Pero obligar al que no lo quiera hacer, para mí es una cosa impensable. Esto es como que estamos viviendo en un socialismo bien elegante, ¿no? Es un socialismo. Pero bien elegante, sí. bien fino. O sea, totalmente fino. No parece, hay que estudiar un poquito, meterse un poquito para darse cuenta. Correcto, imagínate, so pena de tu empleo. So pena de tu empleo. Y ya en estos días, tocando la puerta de tu casa, ¿te vacunaste? Ajá. ¿Por qué no te has vacunado? Ajá. Mira, aquí la tengo, póntela. O sea, ¿verdad? Con unas estrategias y un estilo bien peculiar. Bien interesante. Suprimiendo toda la otra información que es la que nosotros estamos proponiendo sobre la mesa. Tiene que haber unos cuantos, tú sabes, diciendo, estos tipos hay que cerrarles la boca ya. Por eso ha tratado de hacerse legislación. Recuerda que el proyecto de Georgie Navarro del ID de vacuna lo retiró finalmente porque el pueblo, una cantidad sustancial del pueblo ha despertado y políticamente era incorrecto para él. Pero ese intento está en los estados de Estados Unidos, en algunos se está intentando ir en esa dirección. O sea, esto va a seguir pasando, Fernando. Sí, es el comienzo de un giro que va a tomar algunos añitos, que va hacia el control de la población y a que papá Estado es el que decide absolutamente todo. Yo levanto la bandera desde ya porque sé que los próximos pasos que vienen es, no prediques eso, eso es ofensivo, no prediques eso es discurso de odio. Canadá aquí, el Estado de Derecho de Canadá aquí en Puerto Rico, y yo sería iluso como comunicador meter eso debajo de la alfombra y no decírselo a la gente. Sería iluso, pensando quedándome callado para no ponerme caliente con las autoridades. Estaría faltando a mis responsabilidades porque Dios me puso un micrófono de frente. Nadie debería pensar que lo que nosotros estamos hablando es contra los vacunados. No. Al contrario, es para defendernos a todos, incluyendo a los vacunados. Correcto. Porque hoy es la vacuna, lo que pasa es que los próximos temas
no han llegado, pero vienen ya mismo. Claro. Tú sabes, ya mismo van a seguir con otras cosas. Yo puedo decirle a los vacunados que han tenido consecuencias y que han visto que ha habido un giro en su estado de salud, si los tenemos en la audiencia, que nos escriban igual. Claro que sí, sí. Porque yo creo que demasiada gente buena, con una convicción de que esto es lo correcto, dieron el paso, igual que esta mamá con sus hijos, Sí. que la vimos deshecha. Y la que nos acaba de decir que está padeciendo de taquicardias con su esposo. Ujú. O sea, nos puede dejar saber que la gente nos siga. Digo, recibo un mensaje todo el tiempo y quizás no lo vemos todo a la misma vez, pero Correcto. Que sepan que nos pueden hacer llegar su situación y vemos de qué manera podemos, ¿verdad? Esto es una emisora que quiere que esa información también fluya, las dos informaciones, pero no podemos suprimir una para, ¿verdad?, glorificar a la otra. Es imposible, gente, que hagamos eso. Defendemos esto y vamos a defender todas las libertades que tenemos. De lo contrario, no seríamos democracia, sería un título de sistema democrático, un título. Pero no, en la práctica no, es un socialismo comunismo de control absoluto el que estamos viviendo, donde no puedes predicar y decir, bueno, tendría los días contados, palabra viva que viene ya mismo con Magdiel, tendría los días contados si fuera de otra manera, porque yo sé que eso viene. Ok, me están diciendo por acá que hay hoy una reunión entre el Departamento de Salud y líderes religiosos, ¿no sabía eso? Desconozco. Sí, hay una reunión a raíz de lo ocurrido en la iglesia de Mayagüez. Sí. Hay una reunión de líderes religiosos con ¿verdad?, directores del Departamento de Salud en el día de hoy. Eso me lo están haciendo saber. En si de esa reunión sale que hay una coalición de líderes eclesiásticos para que exhorten a la gente a que se vacune, yo lo voy a respetar. Lo voy a respetar, pero no lo voy a promover. Yo voy a seguir promoviendo el derecho que tenemos todos. Correcto. A no hacerlo. Y déjame decirte, Juan, si se levantara una coalición de gente exponiendo que no se vacunen, habría que respetarlos igual. Totalmente. O sea, ese es el punto. De esto que estamos hablando. De esto es lo que estamos hablando. Si aparece un grupo así, bueno. Y que no se puede criminalizar. Correcto. Si no le vamos a tirar los cañones a los líderes, al gobierno y a los líderes eclesiásticos que se levanten en respeto, pues hay que respetar al otro grupo. Correcto. Que con una data distinta está diciendo, eso es así. Por esta razón yo no lo hago. Sí. Si no, dejamos de ser una democracia. Eso es así. ¿Entiendes? Y ahora mismo tenemos los hospitales vacíos, de ninguna situación de COVID. Tenemos inmunidad de rebaño que de manera natural también se ha dado. Eso yo lo aprendí con la clase médica en el marzo del año pasado, abril del año pasado, mayo del año pasado. Con la misma clase médica y el Departamento de Salud fue el que me enseñó, porque en aquel momento no había vacuna, que en las próximas semanas íbamos a ir adquiriendo inmunidad de rebaño. Lo que pasa es que el discurso se cambió a que la inmunidad se consigue solamente con la vacuna. La parte natural de la inmunidad de rebaño, esa desapareció. Aunque esos mismos médicos fueron los que nos dijeron el año pasado, la inmunidad de rebaño es inminente en los próximos meses. Eso se decía al principio, pero ya... Todo el mundo lo escuchó. ¿No estamos inventando eso tú y yo? No lo estamos inventando. Pero se olvidó. Solamente ahora se adquiere más que con la vacuna. Nada, pueblo. Ahí estamos. Este es el país que estamos viviendo. Yo creo que quedó clarito. Sí. Quedó clarito de que no estamos en contra, estamos defendiendo el derecho al que no quiere hacerlo y que por favor no lo boten del trabajo por no hacerlo. Sí, eso se va a complicar cada vez más porque sí, hay un sector del país que en efecto no se quiere vacunar pero necesita un trabajo y esa es la condición. Tendremos entonces el doble de desempleados que ya tenemos. O sea, la cosa se va más complicada porque matemáticamente ¿cómo esa gente va a conseguir trabajo? Tendrían que obligatoriamente vacunarse. O sea, la estrategia es excelentísima porque si no te vas a morir de hambre. Sí, claro. O sea... Sí. Qué molestosos somos. Y con esa base vendrán otras cosas. Otras cosas, correcto. Yo creo que es razonable en la repetición, la gente internaliza, punto. Yo estoy seguro que un montón de gente vacunada está haciendo percibir decir el derecho que tienen los que no lo hacen es su derecho. Como siempre como siempre fue. Porque el que la tiene también se enferma de COVID, también en muchas situaciones se pone grave. Claro que sí. Y eso es un hecho cierto. O sea, no es una garantía de absolutamente nada. Bueno, salimos de este tema para las señales de los tiempos. Vamos a las señales de los tiempos. Magdiel nos habla de Jesucristo, que es la figura máxima de nuestras vidas y del planeta y del universo. Nos sumergimos en la exquisita verdad de la palabra y por lo menos le bajamos un poquito de a este tema que nosotros no lo tenemos high. El Estado lo tiene high. Eso es así. 6:54 en la mañana, pero antes de eso vamos con
Nueva Vida Noticias a continuación. Parece que